de allá van a estar proyectando todo lo que yo voy a estar diciendo, va a estar aquí, ¿verdad? Si alguno quiere copia de esto, me escribe gramosgranel@gmail.com y yo se le envío toda la presentación en PowerPoint. La presentación no tiene copyright, lo que significa que usted le puede borrar mi nombre y poner el suyo y la da como suya. No hay problema con eso, ¿verdad? Así que usted sabe, no sé si usted ha escuchado una frase que dice que el pueblo que desconoce su historia está abocado a repetirla. Eso no lo dijo Pablo Escobar Gaviria, ¿sabe? Porque en la serie esa, cada vez que presentaban la serie, empezaba con esa frase. Esa es una frase que tiene dos personas a quien se le escribe. Una es a Napoleón. Y una de esas frases dice, Napoleón dijo, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Se parece bastante. Y otra de un filósofo español que de nombre Santayana, que dice, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Cuando nosotros hablamos de historia, estamos hablando acerca de una disciplina que estudia todos los hechos que han acontecido dentro de nuestra sociedad, sean públicos o sean privados, y se van colocando, ¿verdad?, en un orden según aparecieron. Nuestro mundo, que nosotros conocemos, tiene una historia realmente extraordinaria. Así que, y Puerto Rico no es la excepción a la regla. Así que usted ve algunos mapas, primero ve el mapa del mundo y luego, un poco después, ve a Puerto Rico. Hoy, en esta tarde, nosotros estamos ¿en qué pueblo? ¿En qué pueblo estamos hoy? Mire, hermano, yo soy maestro de profesión, así que yo soy pastor, ahora estoy cogiendo, como yo digo, las malas mañas de los pastores, casi después de 30 años de estar en el pastorado, pero yo soy educador. Así que entonces los educadores preguntamos al principio, luego preguntamos en el medio y luego al final. Si al final la gente no sabe contestar, nos dice el librito que tenemos que reenseñar. Así que yo espero que usted no me haga repetir esto porque tengo el tiempo contado, ¿ok? Así que entonces, ¿en qué pueblo estamos hoy? En Aguadilla. ¿Y dónde queda Aguadilla? En Puerto Rico. ¿Y en qué parte de Puerto Rico? En el noroeste. Muy bien. Cámbiamela allí, por favor. Vete pasando rapidito. El próximo y así vamos viendo. Bueno, así que yo quiero que usted vea el mapa de Puerto Rico. Primero, lo que tenemos en el día de hoy son 78 pueblos, donde Aguadilla es uno de esos pueblos, ¿verdad? Y entonces, dentro de esos 78 pueblos, yo quiero que usted vea qué era Puerto Rico en el tiempo de los indígenas, de los taínos, que no eran 78 pueblos, estaba dividido en una serie de cacicatos, donde habían una serie de señores allí, que eran los que mandaban, que se llamaban los caciques. Y entonces, en toda esta región había un cacique a cargo de la región oeste, noroeste, y así se iba subdividiendo. En la parte sur, el más grande de todo, era Agüeybaná. Agüeybaná el Grande, que era la persona que tenía controlado todo eso, y con él fue que se encontró Juan Ponce de León cuando llegó. Muy bien, ahí tiene Puerto Rico. Pásame la próxima, que ahí está en los cacicatos. Mírelo ahí está, los cacicatos. Ahí está Aymaco, que es el de esta área, Yahueca, que ya usted sabe que se parece a Mayagüez, y esa serie de cosas. Así que en medio de todo eso, yo quiero que nosotros entendamos, y a mí me dijeron que hablara de la historia, cómo llegó Pentecostés a Puerto Rico. Pero yo no puedo hablar de Pentecostés como que llegó en un avión y se aterrizó, sino que hay todo un tracto, ¿verdad?, antes de llegar a Pentecostés. Y a través de la historia, inclusive de nuestros ancestros, el ser humano siempre ha tenido ese deseo de relacionarse con una divinidad, con algo que está por encima de él. Y entonces, en la próxima foto que tenemos allí algunos de los batalles que nosotros conservamos todavía en el día de hoy, que usted los puede visitar. Uno está en Utuado, otro está en Tibes, en Ponce, donde eran lugares donde se reunían nuestros ancestros taínos, ¿verdad?, los poquitos que quedaban cuando llegaron los españoles, y eso para hacer su serie de historia, ¿verdad?, y su rito relacionado a la divinidad. Lo próximo que usted va a ver allí va a ser algunos implementos indígenas que hay. Pásame el próximo, por favor. Ahí está la vasija, está una cosa que se llama el cinturón de piedra, que todavía hasta el día de hoy no se le tiene ningún uso, no se sabe para qué se utilizaba. Estaba el semí, que era un símbolo de los dioses, y estaba una cosa que le llamaban el dujo, que era la silla donde se sentaba el cacique.
Ahí no se sentaba todo el mundo, solamente el cacique. Así que lo próximo que usted sabe es que nosotros fuimos descubiertos, más bien encontrados por un señor que se llama Cristóbal Colón, que tiene la próxima foto, la tiene allí. Yo y quiero hacer la foto porque quiero que lo vea, ¿verdad? Usted lo ve que Cristóbal Colón ahí no se ve muy contento, no se ve muy alegre, lo que transmite una tristeza y una congoja tremenda y eso, pero ese señor nos encontró. Así que él fue comisionado por la próxima, que están los Reyes Católicos, donde está Fernando e Isabel. Y yo quiero que usted los vea también. Usted ve ahí Isabel, la famosa reina Isabel, que como tampoco se ve muy expresiva y demás. Y eventualmente Cristóbal Colón va a hacer 4 viajes. Y a nosotros nos va a encontrar en el segundo viaje en 1493. Siempre ha habido, pásame el próximo, por favor. Ahí están los viajes próximos, por favor. Ahí está, la pregunta es, ¿por dónde entró Cristóbal Colón? Eso es una pregunta histórica, ¿verdad? Que todavía al día de hoy no se resuelve, porque hay una cantidad de gente que dice que fue por el norte y otro que fue por el sur. El problema está que en la bitácora de Colón dice, cuando llegamos al último ángulo de occidente, hicimos aguada. Y entonces depende de cuál sea el último ángulo de occidente. Si tú vienes por el sur, el último ángulo de occidente queda entre Aguada, Aguadilla. Pero si vienes por el norte, el último ángulo de occidente es donde hoy está por allí Cabo Rojo, Lajas, etcétera. Así que eso se lo dejamos los historiadores, ¿verdad? Para que ellos sigan peleando con relación a todo eso. Así que eventualmente llegó a Puerto Rico 2 señores. Quiero que vea el próximo, por favor. Vicente Yáñez Pinzón y Juan Ponce de León. El primero, lo único que hizo fue que soltó cerdos que se criaron salvajes en Puerto Rico. El segundo, Juan Ponce de León, se hizo amigo de Agüeybaná, porque el tipo sabía que Agüeybaná era el que controlaba todo, entró por el área de lo que hoy era de Ponce, y eventualmente se hizo amigo de él y estableció entonces el partido de Puerto Rico dividido en 2. Eventualmente van a morir indígenas. Y entonces traen a Puerto Rico los negros esclavos. Quiero que vea la próxima foto. Ahí está. ¿Usted ha escuchado la refrán, el que no tiene dinga, tiene mandinga? ¿Ha escuchado eso? Pues mire, dinga y mandinga eran 2 tribus del oeste. Ahí está, el oeste de África. De allí llegaron a Puerto Rico la mayor parte de los negros esclavos. Luego de que ellos hacían todo su trabajo, se iban a los batalles a tocar tambores. Dun, 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 dun. Y entonces cuando se encontraban decían, ¿de qué tribu tú eres? De dinga. Y tú de mandinga. Y tú de dinga. Y tú de mandinga. Y se llegó a la conclusión, el que no es de dinga, es de mandinga. Y hoy por hoy nosotros extrapolamos una frase que dice que el que no tiene dinga, tiene mandinga. Para decir, el que no tiene una cosa, tiene la otra. ¿Ok? Bueno, yo espero que eso se acuerde de eso. El que no tiene dinga, tiene mandinga. Llegaron los negros esclavos a Puerto Rico y de ellos nosotros heredamos algunas cosas. Quiero que vea el próximo. Por ejemplo, la bomba, la plena, bembón, bombotó, bongo, chévere, chongo, cocolo, dengue, gandul, guineo, mabí, malanga, gavito, eso es africano, y eso, mambo, mofongo y tostón. Eso nos viene por los prietos, ¿ok? Heredamos de ellos eso. Así que entonces, eventualmente en Puerto Rico se desarrolló toda una serie, ¿verdad?, de estructuras religiosas. Recuerde que Colón venía con la venia de los reyes católicos de España, así que todo lo que entraba al Nuevo Mundo tenía que ser católico. Así que quiero que vea algunas cosas que todavía ahí está el Portaceli, ¿verdad?, que es de los más antiguos que todavía se conserva en San Germán. Muy bien, próximo. Y entonces, a principios del siglo XIX, se hablaba de una nacionalidad puertorriqueña compuesta por taínos, por africanos y por españoles. Cada una de esas culturas que hablaba ahorita el pastor, precisamente de ellos heredamos algunas cosas. Allí usted tiene algunas. Por ejemplo, la hamaca, eso es taíno, ¿verdad? Hamaca. Bueno, déjeme verlo de acá. Hamaca, macana, canoa, guiro, maraca, piragua, guagua. En Puerto Rico es guagua, en Chile un guagua es un nene chiquito que lo tienen en la mano. Y eso le llaman la guaguita, no la que usted guía, el nene chiquito. Y eso. Pero la guagua no viene por los indígenas, la ceiba, el ausubo, el jobo, el mamey, la papaya, el maíz, la yautía, son palabras taínas. Africanas, ya le mencionamos algunos, jurutungo, guingambó,
Eso es palabra africana, cocoroco. ¿Usted ha escuchado esa frase? Ahí vienen los cocorocos. Eso es una frase africana. O sea, la gente de más alta envergadura, la gente que tiene una preeminencia en el lugar donde se encuentra. Y a través del español heredamos palabras del árabe como son aceituna, adalid, azúcar, arroba, asesino, zanahoria, ajedrez, albacea, albañil, alcancía, naranja, gazpacho, almohada y otra serie más de cosas allí. Así que tenemos una mezcla, ¿verdad?, en Puerto Rico. Eventualmente en Puerto Rico, la Iglesia Católica, el primer obispo, pasa a la próxima, el primer obispo católico en Puerto Rico fue Alonso Manso, 1511. Ese tipo fue un campeón. Ese tipo cobró sin venir a Puerto Rico. Cobraba porque a él le pagaba el gobierno. Y él cobraba los diezmos que le correspondía a él en España. Eventualmente llegó el primer obispo puertorriqueño, boricua, que usted tiene allí la foto de él, Juan Alejo de Arizmendi, 1803. Fue el primer puertorriqueño obispo católico. En 1815, pasa al próximo, llegó una cosa que en Puerto Rico se conoció como la cédula de gracia. Todas las personas que venían a Puerto Rico tenían que jurar fidelidad a la corona española y también convertirse al catolicismo. Así que llegó un momento donde la crisis económica de Puerto Rico fue de tal magnitud que no había dinero. Y buscando gente que tuviera chavos que invirtiera en Puerto Rico, se hizo una cédula de gracia donde la gente de otras nacionalidades podían venir a invertir en Puerto Rico. Pero claro, siempre jurando fidelidad a la corona española y convirtiéndose al catolicismo. Pero una cosa era convertirte de boca y otra cosa era practicar. Así que a través de la cédula de gracia llegaron a Puerto Rico gente que no eran católicos, eran protestantes. Y entonces eventualmente empezamos a tener, desde 1820 aproximadamente en adelante, empezamos a tener un fermento de lo que se llamaba el protestantismo. O sea, gente que necesariamente no afirmaba el concepto de la Iglesia Católica. Y quiero que vea esta otra porque es bien cercana a nosotros. Mire, ahí está el monumento a los bíblicos, 1860, bien cerca de aquí. Yo estoy como a 200 metros de ese lugar. Era el lugar, aquí la iglesia presbiteriana de Montaña, bueno, Montaña no, de San Antonio, en la calle Vadillo, en San Antonio. Ahí está ese monumento y se dice que ahí está enterrado don Antonio Vadillo, que fue la persona que estaba frente a un grupo llamado los bíblicos, que se dedicaron a ser comerciantes. Ellos le compraban a una persona de nombre Helliger, que compraba harina en San Tomás. San Tomás era danesa. Entonces ellos eran protestantes. Y este señor Eduardo Helliger compraba harina y le pedía que en San Tomás, en medio del saco, le metieran Biblia. Le pusieran plástico y le metieran Biblia en el medio del saco de harina. Así que entonces él traía el saco, así con eso hacía pan, pero de ahí sacaban las Biblias y ahí empezó un pequeño grupo que fueron los primeros que cogieron las pedradas por el Evangelio de Jesucristo. Los primeros evangélicos que sufrieron por la causa de Cristo. Estuvo bien cerca de aquí, en el área de hoy es San Antonio, Montaña, el Aguacate, etcétera, etcétera. Y allí está, en ese monumento, ahora es en la iglesia presbiteriana de allí, ahí está enterrado ese señor, que entre otras cosas nos dicen que lo enterraron hasta con una Biblia y todas esas cosas, que yo me imagino que enterraron ahí una serie de apuntes extraordinarios. Usted sabe que la Biblia nunca se entierra, porque la Biblia es la palabra del Señor y la Biblia nadie la va a poder enterrar, ni físicamente ni nada, espiritualmente mucho menos. Así que 1873, quiero que vea esa otra foto. Eso es, dámele otro clic más ahí, 2 clics, ahí está. El primer templo protestante en Puerto Rico, 1873, fue en Ponce, todavía está edificado. La iglesia de la Trinidad en Ponce. Es un templo episcopal. Y entonces ese templo se permitió que lo construyeran, pero le prohibieron varias cosas. Número 1, no podían tocar campanas para atraer a la gente diciéndole que empezaba el culto. Y segundo, no podían hacer proselitismo. O sea, no podían estar en la orilla de la calle repartiendo tratados diciéndole a la gente que entrara al culto. Y lo tercero era que no podían entrar por la puerta principal, tenían que entrar por la parte de atrás.
Entonces, ese templo fue edificado gracias a la reina Victoria, ¿verdad?, de Inglaterra, que envió ese templo y lo armaron en Ponce. Todavía usted lo puede ver allí, puede ir, lo puede visitar, ¿verdad?, y puede ver allí. Eventualmente, 1898, eventualmente llegó la guerra hispanoamericana. Usted sabe, entraron los americanos en Puerto Rico, desembarcaron las tropas por Guánica, en el sur de Puerto Rico. Ahí usted tiene algunas fotos de eso. Y quiero que vea esta foto, esta próxima que viene. Mira, a ver, dale otro clic más ahí. Vamos a ver. Otro clic más. Ese mapa, yo quiero que usted lo vea, ¿ok? Porque ese mapa nos explica muchas cosas en Puerto Rico. Junto con las tropas americanas entraron a Puerto Rico una serie de personas que eran de las juntas misioneras de lo que nosotros llamamos hoy las iglesias históricas en Puerto Rico. Y ellos cogieron, antes de hacer, ya ellos sabían que venía la invasión, ellos se sentaron en Nueva York y dividieron a Puerto Rico en zonas de influencia exclusiva. Eso significaba que en esa zona solamente iban a predicar ese grupo de esa iglesia. Cuando usted ve ese mapa, si usted se acerca, usted puede ver el número. Y por ejemplo, usted se da cuenta, cuando usted viaja por Puerto Rico, que la concentración mayor de iglesias presbiterianas está en el noroeste. ¿Sabe por qué? Porque esa fue la parte que le correspondió a los presbiterianos en 1898. En una línea desde Camuy hacia el centro, Utuado más o menos, y luego llegaba hasta Ensenada en Guánica. Toda esa parte oeste era zona de los presbiterianos. De hecho, todavía hasta el día de hoy, el presbiterio de Puerto Rico de los presbiterianos está en Mayagüez. ¿Ok? Entonces ellos supervisan. Usted ve que el centro de retiro de ellos está en Guasio, allá en San Sebastián. Y tiene una serie de iglesias en toda esta área. Cuando usted sale del oeste, es muy raro tú poder encontrar una iglesia presbiteriana. Y ahora menos todavía cuando se están dividiendo por cuestiones de género y todo ese tipo de cosas, han perdido las iglesias más grandes. Una de ellas específicamente en Bayamón la perdieron. Así que entonces, esa parte oeste donde nosotros estamos es zona presbiteriana. Eventualmente están los bautistas, un poco más al norte, a los metodistas le dieron otra parte, en el área, allá del área parte este, del área de Guayama, usted va a encontrar la iglesia metodista Choreta, en el área de Vega Alta, Vega Baja, Barceloneta, ahí está la Alianza Cristiana y Misionera, esa fue la parte que le correspondió. Así que eso lo hicieron ellos antes de llegar aquí, para que entonces no se estuvieran entremezclando, ¿verdad?, en los lugares de prédica. Otra de las iglesias que entró, la próxima, es la iglesia adventista, que comenzó su trabajo en Mayagüez. Por eso los adventistas tienen su oficina principal allá, llegando al Mayagüez Mall. Usted mira hacia la derecha y allá hay un edificio gigantesco, ahí están las oficinas centrales de ellos. Porque el primer misionero de ellos, que a la sazón, quien hizo que vinieran ellos, fue un soldado que estaba trabajando en Las Marías, y entonces llamó a su denominación pidiéndole que mandaran a misioneros a Puerto Rico, y ellos comenzaron su trabajo en 1901. En Mayagüez está enterrado ese misionero de apellido Fisher. Y también a principios del siglo XX, la Iglesia Católica se levantó un grupo llamado los Hermanos Cheo. Cheo porque los fundadores de ese movimiento se llamaban José. Entonces eran dos José. Estaba José de los Santos Morales y José Rodríguez Medina. Pasa al próximo, por favor. Ahí están los datos sobre ellos, ¿verdad? Era la Congregación Misionera de San Juan Evangelista, ¿ok? Y eran laicos, que no eran ordenados como diáconos ni como nada. Eran laicos que se fueron por los campos de Puerto Rico a predicar. Estamos hablando de un movimiento que nació en 1903. Eventualmente, pásale al próximo. Esto próximo. De Pentecostés en el Antiguo, el pastor me hizo el día, así que él habló sobre lo que era Pentecostés. Ya usted sabe, Pentecostés en el Antiguo Testamento era que una fiesta agraria. Una fiesta donde se llevaban los primeros frutos, se daba gracias por la cosecha que había pasado, se presentaban las primicias de la nueva cosecha. Así que eventualmente esa era la segunda de las tres grandes fiestas del pueblo de Israel.
El próximo. En el Nuevo Testamento, ya usted sabe también, el pastor lo explicó muy bien, que todo tiene que ver. Estaban reunidos, coincidió esa fiesta agraria, coincidió con que estaban 120 reunidos, que lo acabamos de ver ahí en el video, y hubo una manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios, y la gente empezó a hablar en otras lenguas. Gloria a Dios que todavía eso está vivo. ¿Okay? Y luego, yo quiero que usted vea, por ejemplo, que a través de la historia, la iglesia, y Dios es tremendo, hermano. La iglesia a través de la historia se ha corrompido. Y cada vez que la iglesia pierde su rumbo, el Señor levanta un puñado de gente que se van a los montes a orar, que se levantan temprano, de madrugada, que le piden al Señor que meta su mano, y el Espíritu Santo de Dios viene sobre la iglesia y limpia la iglesia. Eso ha sido así históricamente. Se fueron allá, Constantino se dio cuenta que más de la mitad del imperio de él era cristiano. Dice, la gente dice que fue el primer emperador cristiano. Yo le digo que fue el primer político belagüira, que se dio cuenta que no podía gobernar con la mitad del imperio en contra. Y cuando le decían que el César era el Señor, esa iglesia primitiva llena del Espíritu Santo de Dios decía, no, Jesucristo es el Señor. No es el César, es Jesucristo. Y lo amenazaban y los persiguieron, y los primeros hermanos nuestros pagaron con su vida. Hermano, esto que nosotros estamos disfrutando en esta noche ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha sangre. No podemos tomar livianamente esto. Algunos de nuestros hermanos sirvieron como antorchas vivientes en el palacio de Nerón. Le tiraban resina por encima y le pegaban fuego para que dijeran que Jesucristo no era el Señor. Y ellos decían, no importa, quémame lo que sea, tú me quemas aquí, abro los ojos en el cielo, en la presencia misma de Dios. Bueno, no me invitaron a mí a predicar, pero hay veces hay cosas que a mí me hierven la paciencia. Cuando veo un montón de cristianos ñoños, amantequillados, que cualquier cosa los detiene. ¡Aleluya! Y no iban a la iglesia porque esperaban la vacuna, y ahora hay vacunas en todos lados y ahora tampoco van. Y déjeme pasar esta parte porque ya usted sabe, esto me prende. Pero a través de la historia, el Espíritu Santo de Dios siempre ha estado presente. Aquí le menciono, en la próxima le menciono algunos. 1721, movimiento moravo. Los moravos son el movimiento misionero más grande que ha habido en la historia de la iglesia, por encima de cualquiera. Nacieron en los países nórdicos, llegaron hasta ahí, hasta el área de nosotros, ahí en el área de Islas Vírgenes y Santa Cruz. Hay una iglesia morava allí. Se dispersaron por todas partes del mundo y todas esas cosas. 1739, el avivamiento en la calle Fletcher. 1839, el avivamiento en Escocia entre los metodistas, que no son los metodistas de hoy. Si los fundadores del metodismo antiguo vieran lo que está pasando hoy, se volvían a morir. Y de ahí salió el movimiento de la santidad. O sea, gente que se dieron cuenta, espérate, esta no fue la iglesia que heredaron nuestros padres. Vamos a meternos con Dios. Hay algo que no te gusta en tu iglesia, métete con Dios. Antes de ponerte a hablar y a bembetear con otros, métete con Dios. Métete con Dios y Él se va a encargar de enderezar la cosa. Perdónenme, hermano, yo no vine a predicar. Cada vez que la iglesia se mundanaliza, el Señor levanta un puñado de gente. Y originalmente no son muchos, un puñadito nada más. Pero Dios salva con mucho y con poco. Olvídate de eso. Bueno, y de ahí, de esas iglesias de la santidad, es que salen, próxima, vamos aterrizando ya en Puerto Rico, las dos vertientes del pentecostalismo en los Estados Unidos. Una, 1886, compuesta por bautistas que estaban en Tennessee, Carolina del Norte. Se empiezan a reunir, se derrama el Espíritu Santo de Dios y de ahí eventualmente va a salir lo que nosotros conocemos en el día de hoy como la Iglesia de Dios, que en Puerto Rico se llama Mission Board. ¿Okay? Ahí nació, en medio de ese avivamiento, 1886.
Y quiero que vea el próximo. Ahí le puse la foto donde estaban las flechitas rojas, es donde está Tennessee y Carolina del Norte. Y hay algo que usted quizás no lo ve, que es una palomita que está en Topeka, Kansas. Porque ahí está el segundo, ¿verdad? Movimiento pentecostal que llega a Puerto Rico, quizás el que nos llega directamente a nosotros, viene de Topeka, Kansas. Porque este pentecostalismo de finales del siglo XIX y principios del XX se empezó a batallar para que se sostuvieran enseñanzas que eran fundamentales de la palabra del Señor dentro de la iglesia. Y quiero que vea el próximo, los puntos fundamentales. Ahora nos dicen fundamentalista, cualquier persona le dicen fundamentalista. Pero originalmente el fundamentalismo tenía estos puntos. Número 1, creía en la inerrancia e infalibilidad de las Escrituras. O sea, nosotros todavía lo creemos en el día de hoy, que la Biblia no es que contiene la palabra de Dios, es que la Biblia es la palabra de Dios. Okay, no es que la contiene, es que es la palabra de Dios. Afirmaba el nacimiento virginal y la completa deidad de Cristo. O sea, Cristo no era algo que apareció, una influencia, no. Cristo nació de una virgen y es hijo de Dios. Y eso todavía nosotros seguimos creyendo eso. Creían en la resurrección literal del cuerpo de Cristo. Cristo resucitó. No fue un ángel, no fue un espíritu, resucitó en carne. Lo que vimos hace unos minutos atrás. El sacrificio de Cristo fue expiatorio por los pecados del mundo. O sea, que no hay que volver a hacer otro sacrificio, que Cristo hizo el sacrificio por excelencia. Eso es lo que significa expiatorio. No tenemos que hacer otra cosa. El Señor lo hizo todo. Y también afirmaban que Cristo viene, Maranata. Yo le pregunto, ¿no es eso lo que nosotros creemos? Claro que sí. Y entonces, próximo, en Topeka, Kansas, en 1901, hubo una cosa interesante en un instituto bíblico. Invitan, ese señor que usted ve allí, Charles Fox Parham, se conoce como el padre del movimiento pentecostal en los Estados Unidos. Y entonces, a él lo invitan a predicar a California y le deja una asignación a los muchachos. Mire, yo voy para allá, pero la asignación es, tienen que leer el libro de los Hechos y ustedes tienen que decirme cuando ven un informe qué es lo que pasaba ahí con el Espíritu Santo y esas cosas. Yo quiero que ustedes un informe de eso. Y cuando viene de allá para acá, hay una de las muchachas, que todavía conservamos el nombre, Annie Osman, que ella vino y se paró y le dijo, profesor, yo quiero decirle algo. Yo leí la asignación, hice la asignación. Y yo vi que ahí cada vez que había un derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, la gente hablaba en otras lenguas. Y yo me voy a parar aquí frente a usted y yo quiero que usted ponga la mano sobre mí. Y usted ore al Señor para que el Señor me dé eso que dice allí, Hechos, el libro de los Hechos. Y Charles Fox Parham le dice, mira nena, yo no voy a hacer eso porque ni yo mismo sé de qué trata eso. Y eso, él dice, no importa, yo me voy a quedar para aquí hasta que usted no ponga la mano sobre mí, yo no me voy a sentar. Y Charles Fox Parham lo hizo para sacarse la nena de encima. Y dice la historia recogida en relatos de la época que él puso la mano. En cuanto puso la mano, la muchacha empezó a hablar en otras lenguas. Eso se regó por todo el instituto. Y eventualmente empezaron a llegar gente de todos lados. Está pasando algo en Topeka, Kansas. El Espíritu Santo de Dios bajó en medio del Instituto Bíblico Betel. Estudia y recuerda que el estudio no tiene que sacar del medio el Espíritu Santo. Hay cosas que tú las vas a aprender en el aula con los maestros. El Espíritu Santo no te las tiene que revelar porque ya están escritas. Luego de ahí, eso se fue corriendo. Y llegó un avivamiento a través de un señor, William J. Seymour. Ahí está. No, pásale el próximo. Un prieto que va a predicar a California y de momento se desata un avivamiento en la calle Azusa. Y empieza la gente a convertirse. Y entonces la gente no podía entender cómo un negro moreno en medio de una sociedad que cree que hay una diferencia entre blanco y prieto, que para nosotros los puertorriqueños no es ningún problema. Y eso, porque tú sabes que nosotros somos café con leche y esas cosas. Pero ellos no podían creer, ¿cómo es que ese tipo está predicando y poniéndole las manos? Y hay blancos y prietos todos juntos ahí, adorando y bendiciendo el nombre del Señor y el Espíritu Santo de Dios bautizándolo.
Lo que decía el pastor Rolón ahorita es que cuando está el Espíritu Santo de Dios hay unidad. Y no importa si eres gordo o flaco, no importa si eres blanco o prieto, no importa si tienes pelo o eres calvo, no importa. Bueno, y ahí empezó. Bueno, hay un librito que si usted lo ve, está por allí en los supermercados. Se titula Azusa Street, escrito por Frank Batterman. El tipo no era cristiano, él era un periodista que va a cubrir la noticia de que está pasando algo en Azusa, que eventualmente fue la calle Bonnie Wright. 312, algo está pasando, porque ya llegó un momento dado que llamaron hasta a los bomberos, porque la gente veía que salía humo del lugar donde estaban reunidos esa gente. Y él se está quemando la casa. Y cuando llegaron, no encontraron a nadie quemándose. Lo que encontraron fue una iglesia metida en el poder del Espíritu Santo de Dios. En esa iglesia se llegaron a dar 3 cultos diarios, 7 días a la semana. Por 3 años y medio fue eso. 3 cultos diarios, 7 días a la semana, por 3 años y medio. Y entonces, yo quiero que vea la próxima. El indicador más importante de Pentecostés es el deseo de comunicar las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. O sea, si tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, yo no coincido a un pentecostal con la boca cejada. Y compartiendo con los vecinos, con los amigos, con los familiares. ¿Tú sabes qué? Pecho, el culto anoche estuvo prendido. Mira, y allá el Señor libertó, y allá el Señor sanó. Y mira, yo mismo llegué y estaba así asado, y el Señor hizo eso. Tú tienes que compartir las buenas nuevas con la gente que tú tienes a tu alrededor. Ese es un indicador de Pentecostés. La gente está dispuesta a abrir la boca para comunicar las buenas nuevas. Y entonces la gente en Azusa recibieron el poder del Espíritu Santo, empezó a llegar gente y empezaron a salir por todos lados. De ahí eventualmente, de ese avivamiento, nacen las asambleas de Dios en 1914. Por otro lado, vamos a volver a Puerto Rico. Pásame el próximo. Puerto Rico, a finales del siglo XIX y principios del XX, ya sabemos, llegaron los americanos. Pero aquí había una pobreza terrible, que se comía hasta raíces de marunguey. Yo no sé si alguien sabe aquí lo que es raíces de marunguey, que eso es una raíz aérea amarga que ni los cerdos se la comen. Y en Puerto Rico eso era parte de la dieta diaria a finales del 19 y principios del 20. Así que hubo una inmigración masiva de puertorriqueños, cerca de 5,000 puertorriqueños salieron por el puerto de Guánica para ir a cortar caña a Hawái. Y allá le montaron, le presentaron un montón de cosas y le prometieron. Así que entre la gente que salió por allí, salió una familia. Y salió la familia de los Lugos. El papá se había muerto. Así que la mamá dijo, bueno, aquí estamos mal. Pues esta gente me están prometiendo el cielo de la tierra. Me voy con los nenes. Y se montó en un barco que le iba a llevar a Nueva Orleans. De ahí iba en tren hacia California. De California se montaba en un barco y llegaba a Hawái. Y entonces, en medio de todo eso, murió una de las nenas y la echaron en el agua, etcétera, y siguieron. Llegaron a Hawái y allí ellos cogieron y se instalaron. Y eventualmente, como parte de los predicadores que habían salido de Azusa, iban a predicar a Japón. Y cuando el barco hizo una escala en Hawái, ¿qué hizo el pentecostal que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios en Azusa? Pues dijeron, espérate, lo mismo que hacemos nosotros. Cuando vamos de vacaciones, cogemos vacaciones para descansar, pero buscamos, oye, ¿dónde habrá una iglesia por ahí? Y si no hay una iglesia, hacemos una iglesia nosotros, en medio de la mesa de comer, ahí formamos un bembé. Y eso. Y entonces dijeron, oye, espérate, vamos a estar 2 días aquí. Pues vamos a predicar, vamos a hacer un cultito. Y empezaron a predicar cerca de la estación experimental en Hawái. Y eventualmente de esa predicación se convirtió la mamá de Juan Lugo, doña Juana Lugo, y eventualmente se estableció una iglesia y allí en esa iglesia se va a convertir Juan León Lugo. Quiero que vea esta foto. Esta foto es inédita, nos la hizo llegar el nieto de Juan Lugo. Pásame la prueba, esa ahí. Ahí está la foto de la primera iglesia pentecostal puertorriqueña en Hawái.
Si usted nota, hay uno que tiene una X. Ese es Juan Lugo, el que tiene la X ahí. Ese es Juan Lugo. Esos son puertorriqueños. Todavía hasta el día de hoy hay puertorriqueños en Hawái, ¿sabe? Sí. Que no saben lo que es el coquí. Pero eso fue esa semilla de los primeros 5,000 que fueron a principios de los 1900. Luego, esa gente empezó a predicar allí, se convirtió Lugo, etcétera. Y quiero que vea la próxima. Esta es más bien informativa. 1912 se funda en Puerto Rico el Instituto Politécnico, que hoy le llamamos la Universidad Interamericana, que fue un trabajo misionero presbiteriano. ¿Ok? Próximo. Y en 1914 la Iglesia Congregacional en Humacao creó el Hospital Ryder, que todavía está en pie. Próximo. Y Juan León Lugo se convierte al Señor en 1913 en Hawái. Y entonces él estaba cortando caña. Y esta parte a mí me encanta contarla. Porque el tipo está cortando caña. Y tiene una visión. Y él ve cómo le meten fuego por esta esquina de la pieza de caña. Y poco a poco el fuego se va cogiendo y alcanza toda la pieza de caña. Y entonces dice él en sus memorias, yo tengo ese libro, unas memorias del que él dice que él ve eso. Y entonces él dice que sintió una voz que le dijo: vete a Puerto Rico y prende el fuego de Pentecostés en una esquina, que yo me voy a encargar de regarlo por toda la isla. Y él dijo: Señor, ¿y a dónde? Y le da otra visión, y por eso es la foto que está ahí. Esa foto, si usted conoce de Puerto Rico, sabe que es la cruceta del Vigía, que está en Ponce. Y le presenta una cruz gigante, y en la base de la cruz, un pueblito. Y él, que era de Yauco, él dice: yo sé dónde es eso. Eso es Ponce. Claro, no era esa cruz, era una cruz rústica. Yo sé dónde es eso es Ponce. Señor, pues usted me está mandando a que vaya a empezar a predicar en Ponce. Así que, hermano, vira para atrás, va a San Francisco, de ahí pasa a las oficinas de las Asambleas de Dios, pasa al próximo. Y es ordenado por las Asambleas de Dios el 30 de enero de 1916 y llega a Puerto Rico el 30 de agosto de 1916. Predicó unos días ahí en el área de Santurce y el 3 de noviembre comienza la prédica pentecostal en Ponce. El 3 de noviembre de 1916. Usted sabe del cántico eso. En el año 16, en el año pentecostal. Eso. Y la foto del tipo ahí con la caña, eso. Y ahí está. Ese fue el lugar donde se reunieron por primera vez. Ellos predicaron, no necesariamente ahí. Ellos predicaron, si usted va allí, la calle Acueducto Intendente Ramírez hace como una esquina. Y entonces ellos fueron a predicar al aire libre. Todavía nuestras iglesias predican al aire libre, ¿verdad? Sí. ¿Okay? Predican, no importa que si suenan los disparos, que suenen, olvídate de eso. Si suenan, que suenen. Y si me cogen, me voy con el cielo y se acabó. Pero hay que estar bien con el Señor. No podemos estar jugando a ser cristianitos. ¿Ok? Bueno, están predicando en la esquina. Y entonces esa casa era de un señor que tenía una pescadería en Ponce. El nombre todavía lo conservamos. Pepe Scamaroni. Y don Pepe Scamaroni escuchó eso y cuando terminaron allá le dijo: oiga, ¿por qué usted no va a casa? Y seguimos hablando de eso. Y entonces llegaron a casa de don Pepe Scamaroni, que es esa casa, y allí se convirtió en el centro inicial donde se reunieron los pentecostales por primera vez en Puerto Rico. Hay cantidad de historias con relación a eso, porque ya tú te puedes imaginar. Cuando llegaron los pentecostales, pasa la próxima foto para que vean a Juan Lugo, 1916 y eso. Cuando llegaron los pentecostales, ese es Juan Lugo. Más joven, un poquito más viejito, ya fallecido. Próximo. Cuando llegaron los pentecostales, eso causó un espanto. De hecho, le hicieron ofrecimiento a Juan Lugo. Oye, ¿por qué? Ya Puerto Rico tiene iglesias de más. ¿Por qué tú no te vienes a trabajar con nosotros, los metodistas de Ponce? Vente a trabajar con nosotros. Y eso, y cuando él le dijo que no, que el Señor lo había llamado y que él no predicaba lo mismo, etcétera, etcétera, entonces comenzó un crecimiento en todas las dimensiones de pentecostalismo.
de Ponce, salieron para Laja, París de Laja, salieron para aquí. Había un grupo reuniéndose en Arecibo, una iglesia puertorriqueña, la fueron a visitar, eventualmente se incorporó, fueron a Utuado, fueron a Mayagüez, fueron a todos lados y empezó Pentecostés tal y como el Señor se lo había dicho a Juan Lugo. Prende el fogón en una esquina y tú vas a ver que dentro de poco todo el país va a estar ardiendo la llama del Espíritu. De ahí es donde eventualmente sale en 1922 la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico. En 1919, próximo, se funda el Seminario Evangélico de Puerto Rico, próximo. Y aquí lo que hago es citar algunas fuentes de revistas de aquel tiempo donde se daban informes sobre lo que estaba pasando en Puerto Rico. Esta que tienen ahí inicialmente es de septiembre de 1919, página 10. 6 de septiembre, Juan L. Lugo escribiendo: Dios trabaja por senderos maravillosos, el trabajo se está extendiendo por toda la isla. El hermano Feliciano, Salomón Feliciano, y yo hicimos un viaje a la ciudad de Lajao, que en vez de decir de Lajao era Lajas, y eso, y en algunos días sobre 30 vidas fueron salvas. ¿Okay? Salomón Feliciano eventualmente va a ser el que va a llevar el evangelio a República Dominicana, puertorriqueño saliendo de aquí a llevar el evangelio. Otra cita, 1922, 7 de enero. Henry Sebald, eso usted lo debe conocer porque hay algunos libritos por ahí escritos de pedagogía y todo ese tipo de cosas que usamos en los institutos, que fue escrito por este señor, que era supervisor de misiones de las Asambleas de Dios. Y escribe: de Arecibo visité Laja y París de Laja, en la costa sur, y vi otra pequeña capilla en París. 26 de mayo del 23, Frank Falkenbeiner, uno de los primeros presidentes pentecostales que tuvo la iglesia en Puerto Rico, escribió: alabo a Dios, al Señor por su salud y victoria. De Laja, donde vamos a nuestra conferencia anual, un gran número ha sido salvo. Le voy a escribir cuando regrese. El 20 de septiembre del 24, Falkenbeiner también, después de visitar la asamblea en el pueblo de Laja en el mes de octubre, que es un tiempo que en un tiempo regresaría y daría lo mejor de mis energías en una campaña evangelística. Nosotros llegamos a Laja, nos dieron una cariñosa bienvenida, fuimos a ver la pequeña capilla, vimos el anuncio de la campaña pintada sobre tela con letras bien grandes. Justo cuando algunos servicios habían pasado, el hermano Rodríguez, el pastor, y yo estábamos joncos, teníamos que hablar en susurro. 14 personas fueron salvas en la campaña. 2 servicios especiales se celebraron durante la campaña. Y uno fue bautismo de 10 personas. Y la noche final, 2 parejas se unieron en sagrado estado del matrimonio. Como eso, hay un montón de informes. Lo que habla es que Pentecostés llegó y trastornó nuestro país. En 1930, pásame el próximo, una década de explosión en Puerto Rico. Síguelo pasando, eso, hasta que llegue a 30. Ahí, antes de eso. Una década de explosión. 1930 nació la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo, que usted conoce. En 1931 se creó la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Es la unión de la Iglesia Hermanos Unidos, no la que, ahora es que hay una Iglesia Hermanos Unidos en Cristo, que es la que dirige el compañero Collazo, Justino Collazo, por allá por Humacao. Estos hermanos unidos en Cristo no eran de eso, eran de otro. ¿Okay? Y la iglesia cristiana y iglesia congregacional. En el 32 se fundó el movimiento Defensores de la Fe y la Iglesia Universal de Jesucristo. El movimiento Defensores de la Fe originalmente no era una iglesia pentecostal, no creía en la glosolalia, pero el Espíritu Santo de Dios se metió en la denominación y tuvieron que cambiar. Y ahora son de esa línea pentecostal, ¿verdad? Luego en el 34, la Iglesia Cristo Misionera, y aquí me presentaron aquí a alguien que es supervisor de la Iglesia latinoamericana. Y eso. Y qué bueno, porque aquí voy a hablar de alguien que se considera el fundador de la Iglesia del movimiento latinoamericano, que es Olazábal, Francisco Olazábal. ¿Okay? Y yo quiero que Dale próximo, a que vean la foto. Este señor que está aquí, Francisco Olazábal, un señor, él era evangelista, él no era pastor ni nada de esas cosas, pero predicó en Puerto Rico e influyó con su prédica y la gente se convirtió, tanta gente en Puerto Rico que se fundaron 3 concilios.
en medio de esa campaña. Quiero que, dale al próximo para que vea. Olazábal era ministro metodista por varios años. Pastoreó iglesias metodistas en California. Recibió el bautismo del Espíritu Santo en el año 17 y comenzó a predicar el mensaje pentecostal. En ese mismo año fue ordenado por el Concilio General de la Asamblea de Dios. Llegó a ser uno de los más destacados evangelistas hispanos, llevando el mensaje con marcados resultados a California, Texas y Nueva York. En 1923 dejó las Asambleas de Dios para formar una nueva organización, el Concilio Latinoamericano de Iglesias Cristianas, y predicó en Puerto Rico en 1934. Y de sus campañas nacieron varios concilios. Murió en el 37 en medio de un accidente de carro. ¿Sabe? Y uno de veces dice, diantre, pero un tipo que predica tanto y que el Señor lo usa tanto, ¿por qué el Señor permitió que se muriera? Porque tú no vas a estar aquí ni un minuto más, ni un minuto menos que lo que Dios quiere. Así que procura hacer lo que Dios te está llamando a hacer, antes que sea demasiado tarde. ¿Sí? Y hay gente aquí que Dios le ha estado diciendo cosas y quizás no está en este nivel de evangelismo y todo. ¿Cuánta gente aquí el Señor le ha estado llamando que vaya a visitar a los enfermos? Ay, en el año y medio que va a pasar, no puedo porque no me dejan entrar al hospital. Y en las casas también. Y antes de la pandemia. Y ahora se va a acabar, dentro de poco se va a acabar. Empieza a hacer lo que Dios te está llamando a hacer, a que hagas. Porque si no, te vas a morir, ¡pum! Y el día que te presentes delante del Señor te va a decir, ¿y el talento que yo puse en tu mano, dónde está? Ay, Señor, había pandemia en mi país y no pude hacerlo. Y el Señor, si fuera puertorriqueño, te contestaría, y a mí plin y a Malado Dulce Coco. El pentecostalismo también ha tenido momentos difíciles. Quiero que vea esta otra foto. Juanita García Peraza, la diosa Mita, era pentecostal de la iglesia de Arecibo. Empieza a tener revelaciones privadas y empieza a reunir grupitos y eventualmente divide la iglesia y en 1940 establece lo que nosotros conocemos en el día de hoy como la iglesia de Mita. Y aquí, mientras yo preparaba esto, el Señor me daba una palabra para este lugar, para esta gente que me está escuchando. El día que Dios te diga algo, pídele al Señor que se lo revele también a tu pastor o a tu pastora. Dios no es un Dios de confusión ni de desorden. ¿Ok? Una de las cosas que yo no tengo la edad que usted piensa que yo tengo, pero tampoco tengo la que yo quisiera tener. Y yo no sé si esto que le voy a decir ahora tiene que ver con algo con la edad, que ya sabe que no es mucha. Hay alguna gente aquí que son mayores que yo, y eso, y demás. Pero algo que yo he aprendido a valorar es la oportunidad que me dan pastores de yo poder atender ovejas de ellos o permitirme estar en su altar. En esta iglesia yo creo que he estado 2 veces casando 2 parejas. Por ahí veo una de ellas, ahí está, y eso, y demás. Y eso para mí es algo grande. Que ellos tengan la confianza de decirle, vete donde Gilberto. Y cuando llegan donde mí yo le pregunto, ¿tu pastor sabe que tú estás aquí conmigo? Porque si no lo sabe, o lo llamamos ahora, o lo llamas tú, o lo llamo yo. Pero yo no voy a atender gente de otras iglesias sin la anuencia del pastor. Porque yo respeto la figura pastoral. Y yo valoro esto de yo estar parado aquí, estar tarde aquí. Eso yo lo valoro demasiado. Y a veces me extraña de gente en la iglesia que empiezan a tener revelaciones privadas, que no la consultan con nadie, y menos con su líder espiritual, y después dicen que Dios le habló. El Espíritu Santo de Dios que estamos celebrando en el día de hoy no trabaja de esa manera. Y por lo que pongo a esa señora ahí, para que usted sepa que hemos tenido momentos difíciles dentro del pentecostalismo. Ella empezó con revelaciones privadas, no se sujetó disciplina, nada, olvídate de eso, arrancó y se fue. Y ya usted sabe lo que ha pasado. Década del 40, pasa el próximo, se fundan las asambleas de iglesias cristianas, en 41 se funda la iglesia evangélica Samaria,
En el 44 se funda la Iglesia de Dios, que nosotros llamamos Mission Board. En el 47 nacen las Joyas de Cristo, la Sociedad Misionera. En el 50, década del 50, se organizan las Mensajeras del Señor, los Heraldos de Cristo. En el 56 se funda en Vieques la primera emisora radial cristiana, WIBB, que todavía está funcionando. En los 50 también, en ese 57 se rompen las relaciones que habían existido entre la Iglesia de Dios Pentecostal y las Asambleas de Dios, y entonces de ahí eventualmente Asamblea de Dios es una cosa y de Dios Pentecostal en otra. Gloria a Dios que eso se zanjó, ¿verdad? Y ya pueden estar en el mismo altar cada uno de ellos. En el 58 se incorporó en Puerto Rico la Conferencia de Puerto Rico del Distrito Hispano del Este, con líderes de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo. Próximo, ahí le pongo, usted no lo va a ver, solamente lo pongo para que sepa que está ahí, ¿verdad? La carta original de la ruptura entre Dios Pentecostal y Asamblea de Dios, que eventualmente usted la puede leer y acceder a ella y puede llegar a sus propias conclusiones. Y luego de ahí empezaron a nacer movimientos y predicadores pentecostales. Quiero que vea algunos de ellos, por favor, pásame el próximo. Ese todavía está vivo, Eugenio Jiménez, más de 70 años, quizás ha sido el evangelista que a más lugares ha llegado y su ministerio se ha concretado a ministrarle a la iglesia perseguida. Sitios cerrados donde hay que entrar sobresticiamente, no se puede a poner pasquines ni predicar, anunciar que viene, sino llegar y encontrarte con gente ahí que están adorando al Señor y cantando, pero así con la mano puesta en la boca. Porque no pueden hablar duro, porque si los cantan duro, los van a perseguir y los van a matar. Hace unos años atrás, un hermano que falleció ya, el doctor Luis Rodríguez, me contó una historia que a mí me conmovió. Luis falleció y entonces, increíble, el tipo era profesor de filosofía en la universidad. Y dice que un día el Señor le dice, quiero que vaya a X país, que no voy a decir cuál es, un país cerrado que están matando a los cristianos. Y dice Luis que él pensó que se le iba a poner difícil a Dios. Le dijo, a Dios, la única manera que yo voy a ese país es que tú me des un traductor de español a persa, que era el idioma original de eso. Y un día está en la universidad, de momento suena el teléfono. Doctor Luis Rodríguez, sí, lo están llamando a la Universidad de Harvard. Y él dice, ¿de Harvard? Yo no conozco a nadie en Harvard. Bueno, pues están preguntando por usted. Y entonces va y coge el teléfono, sí, dígame. Y él, cuando escucha del otro lado, le dice, mire, yo no sé si usted me va a creer lo que yo le voy a decir. Yo soy un puertorriqueño que da clase de persa en la Universidad de Harvard. Y yo estaba orando esta mañana y yo sentí la voz de Dios que me dijo, llama a fulano de tal en tal universidad en Puerto Rico. Así que yo estoy llamándolo en obediencia. Yo no sé por qué. Así que usted me dirá, para que yo soy bueno. Y cuando Luis escuchó eso, dice que casi se desmaya. Porque él pensaba que le estaba diciendo gran cosa a Dios. Quiero un traductor de español a persa. Y él le dijo, él le contó la historia. Mire, yo jeté al Señor así. Dice, bueno, pues ¿cuándo nos vamos? Y arrancaron y se fueron. Llegaron allá, se hospedaron, se prepararon para el primer culto. Los vamos a buscar. Pasaron las 5, las 6, las 7, las 8. A las 9 se quitaron la ropa y se acostaron. A las 10 le tocaron la puerta y le dijeron, adiós pastor, usted no va para el culto hoy. Dijo, pues porque son las 10 y yo estaba vestido de las 5. Dice, no, es que el culto en la iglesia empieza a las 11 de la noche. Así que vístase. Cuando se vistió, se montaron en el carro y le dijeron, vamos a ir por tal sitio. Cuando lleguemos a este lugar, hay una luz intermitente. Ahí ustedes, el carro se va a parar. Ustedes van a abrir las puertas y van a salir cogiendo. Se van a meter por un callejón a la izquierda. Allá, al fondo del callejón, va a encontrar una persona, le va a hacer unas señales y lo van a seguir. Y cuando él llegó allá, hizo todo eso, llegó por allá al fondo, y llegaron a una fábrica abandonada. Y allí había un grupo de creyentes, 10, 12 creyentes, cantando con la mano puesta, cantándole al Señor. Y cuando ellos intentaron unirse al cántico, le dijeron, baja la voz, que nos pueden escuchar.
Y le dieron la parte a Luis. Y dice que a él se le ocurrió predicar sobre el sufrimiento. Y después que él disertó sobre el sufrimiento, desde el fondo del salón, alguien le dijo: usted no sabe lo que es sufrir. Y Luis le dice: bueno, pues dígame. Dice: usted ve, allá atrás había un señor en un sillón de ruedas, le faltaban dos piernas y tenía una mano en espalatrapo, le faltaban 2 dedos. Y cuando le preguntó: ajá, dígame, hermano, y con el traductor le dijo: ¿usted sabe por qué yo estoy sin piernas? Porque mis compañeros de trabajo supieron que yo era cristiano y me tiraron a las vías del tren para que el tren me pasara por encima. Y me tuvieron que amputar. Y cuando yo llegué a mi casa le dije a mis hijos que era que me había caído en el trabajo. Y cuando ellos averiguaron la verdad, por qué era que me había pasado eso, me dijeron que cada vez que ellos supieran que yo estaba reunido con los cristianos, me iban a cortar una parte de mi cuerpo. Y usted ve estos 2 que me faltan, me los cortaron. Y usted ve que está chojeando porque el último fue ayer. Y si ellos saben que hoy yo estuve aquí con ustedes, me van a cortar el tercero. Usted no sabe lo que es sufrir por la causa de Cristo. Dice que Luis lo único que pudo hacer fue tirarse al piso y decirle: siervo, ora por mí, ora por mí. Y solamente lo que pudo fue llorar. Hermano, este evangelio ha costado mucho y le sigue costando mucho a mucha gente. Tengamos en alta estima lo que el Señor nos ha dado. Bueno, déjeme, ya se me acabó el tiempo, pero por favor, pásale a la próxima, pero rapidito, ¿verdad? Ya usted ve ahí, Gille, que olvídese, eso es un cañón. En el 62, Clamor, cuando Clamor era Clamor, ¿verdad? En el 63, Luis M. Ortiz, otro de los cañones fuertes aquí en Puerto Rico, Movimiento Misionero Mundial. Cincuentenario de Pentecostés, en el 66, ese es el Irán Bison lleno de tepe a tepe, pentecostales de todo tipo allí. Luego vino el movimiento carismático, como el Señor se fue metiendo en la iglesia católica y sacaron algunas de las iglesias carismáticas que tenemos a vuelta redonda de nosotros, aquí en el área de Aguada, etcétera. El Espíritu Santo de Dios metiendo, ahí le pongo donde salió todo eso, la Universidad de Notre Dame, etcétera. Próximo. Ahí está Aurea Martínez Vilar, también otra campeona, ¿verdad? Ese es en el 67, Fuente de Salvación Misionera. Próximo. Ahí están en una época de gloria, ¿verdad? Puerto Rico 3 en 1, Toje Ortega, Gille y Husky. Próximo. Luego aparece el neopentecostalismo, pentecostalismo mágico, ¿ok? Que eso es 1970 y demás, se parecen a nosotros, pero no son como nosotros, ¿eh? Y ahí yo le puse un slide donde hay puntos encontrados, los puntos encontrados entre los pentecostales y los neopentecostales, ¿ok? Y usted sabe que tenemos esa batalla dentro de la iglesia. Y entonces hay gente dentro de las iglesias que cantan lo que nosotros cantamos, pero ellos están cantando para quedarse aquí. Ellos no se quieren consagrar al Señor, no quieren apartarse del Señor, quieren seguir siendo la misma cosa, ¿eh? Y nosotros creemos que cuando nosotros venimos al Señor las cosas cambian. Y el que era embustero deja de decir embuste. Y el que era un fornicario deja de fornicar. Y el que adulteraba deja de adulterar. Hello. Y el embuste incluye hasta poner de deducible al abuelo en las planillas cuando el abuelo se murió hace 3 años. El que tenga oídos para oír, oiga. Sí. Y usted sabe que esos movimientos, el énfasis es los chavos. Todo termina en billetes. Cada vez que me llaman, ya usted sabe que hay gente que tiene tarifas y todas esas cosas. Y a veces, oye, quisiera traer a fulano. Y cuando lo llamo, me dicen, ¿de dónde ustedes son? Pues yo estoy en Aguadilla. Ah, eso es la isla. Cuando yo empiezo a escuchar que me dicen la isla, es que es como si nosotros estuviéramos en la Conchinchina. Ah, si fuera en el área metropolitana eran tanto, pero como en la isla es tanto, porque tengo que pagar peaje. Cuando yo empiezo a escuchar eso, yo digo, hasta aquí mi parte y que el Señor le bendiga. No porque yo no crea, porque yo creo lo que dice la palabra, que el obrero es digno de su salario. Y el que nosotros invitamos a la iglesia,
le damos la ofrenda y no estamos escamoteando ni peseteándole a Dios. Pero cuando yo empiezo a escuchar que estamos trabajando el evangelio como si fuera esto un negocio, eso me hace prender las antenas de precaución. ¿Okay? La escatología terrenal, ¿verdad? El énfasis en lo emocional, Jesús como nene demandado, dándole órdenes a Jesús que tú tienes que. No es si es tu voluntad, no, es que me tienes que dar. Esa no es la teología de nosotros, ¿sabes? Nosotros creemos en la soberanía de Dios. Y nosotros sabemos que a veces nosotros no vemos claramente, pero el Espíritu Santo lo conoce todo. ¿Sabe? Y a veces estamos diciéndole, Señor, los muchachos, ahora le estoy hablando a los que no están casados, los muchachos, ay Señor, dame esa, tiene que ser esa, tiene que ser esa, tiene que ser esa. Y el Señor te dice, no es esa, es la otra. Señor, esa tiene que ser, porque esa tiene cuerpo de guitarra. O las nenas, Señor, ese. ¿Por qué? Porque tiene un Kia Río. Ay, Señor, ese tiene que ser porque, mira, él le parece un cono, ancho arriba y finito abajo. Y una cinturita avispa de bombón. Y el Señor diciéndole, no, ese no es. Y nosotros empecinados en que ese es. Y formando noviazgos porque son fuertes, porque tienen forma. Y olvidándonos de buscar la dirección del Señor. Yo me casé viejo, hermano, 28 años. Pero puedo decir, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y la heredad que me ha tocado se llama Enis Rivera Agosto. ¿Ok? Pero aprendí a esperar en el Señor. Y yo cogí a la isla como líder de jóvenes, y siempre que iba a alguna iglesia, en una esquina, me sentaba en una esquina, y siempre me llegaba un papelito. Presidente, yo quisiera conocerlo mejor. Y ya uno aprende a distinguir todas esas cosas, esas sarpias y esas cosas, y según me daban el papelito, yo con autoridad, y otra, no me daban el papelito, pero me mandaban cartas. Y yo leía la primera. Cuando llegaba la segunda le decía a mami, las cartas de fulano de tal están vetadas aquí, las echas al zafacón. Ay, nene, ¿cómo vas a hacer eso? Y esto tan desatento, las echas al zafacón. Si no, yo las echo por el toilet. Ni las quiero leer. Vamos a dejarlo ahí, síguelo para adelante. Bueno, ya usted sabe, la hermenéutica de estos nuevos movimientos, una hermenéutica totalmente descontextualizada, funcionan como empresas, no como iglesia. 74, Radio Redentor, la marcha pentecostal cuando fueron a cejar una iglesia en el viejo San Juan. En el 83, la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico. En el 89, el CDM, cuando CDM era CDM y demás. En el 95, la campaña de Misión Mundo desde Puerto Rico a 70 países de Billy Graham, que asistieron 175,000 personas, se convirtieron 4,000 y pico de personas. En el 2010 se celebró otra actividad más que fue Mi Esperanza, que esa asistieron 51,000 personas y se convirtieron 13,000, o sea que fue algo bien poderoso. Próxima, y eso, próxima. Y termino con eso que está ahí, no tengo tiempo para explicarlo. Eso es un diagrama que yo hice, creo que fue en el 97. Estaba dando una clase precisamente de esto, de historia pentecostal, y traté de trazar los núcleos de las iglesias que en ese tiempo, hasta el 60 y pico, de las iglesias principales, y de dónde venían los núcleos fundadores de esas iglesias. Entonces, algunos venían de los bautistas, otros venían de los presbiterianos, otros venían de la Iglesia de Dios de Estados Unidos, la Asamblea de Dios. Y usted ve, hay flechas, hay unas entrecortadas, hay unas que son sólidas, y lo que representa, según la leyenda allí, es descendiente directo, influencia indirecta, influyó. Y si usted ve que hay unas líneas de un lado para otro, porque es que nos debemos favores unos a otros. Y entonces a veces los fundadores de esta iglesia vienen de allá y los otros de acá, y el Señor hace como Él quiere. ¿Ok? Pero lo importante es que haga como Él quiera, pero que tengamos el mismo espíritu.
¿eh? Y yo termino con la última slide ahí. Yo quisiera que Pentecostés nunca muera. Que Pentecostés nunca muera, hermano. Que tengamos Pentecostés para todas las generaciones. ¿Okay? Así que el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde y paso la parte en esta hora.